un montón de cristales de estasis que van a contar como cuerpo a cuerpo y van a causar un montón de explosiones gigantescas. Muy buenas, Nakils, bienvenidos al canal. Yo os traigo una build de estasis, una configuración de estasis para el titán. Tenía ganas de subir esto, estaba desactivado hasta hace poco este aspecto de cuerpo a cuerpo y vamos a aprovecharnos de él y de la nueva granada de estasis para hacer un montón de explosiones, un montón de curación, resistencia al daño y mucho más. Va a ser el primer titán con los nuevos modificadores que va a usar la estasis. Yo os voy avanzando que es, creo, de mis combos favoritos, ya lo he dicho en algunos vídeos. Cada vez voy sacando combos más divertidos. Vamos con el titán de estasis, que vamos a llevar cuerpo a cuerpo muy importante con el aspecto de aullido de tormenta, que deslizarnos, creamos un montón de cristales con el cuerpo a cuerpo y tenemos dos cargas cuerpo a cuerpo. Cosecha tectónica la han cambiado, recoger esquilas de estasis nos da acumulaciones de armadura escarchada, pero mientras tenemos armadura escarchada, nuestras armas cinéticas y estasis, con los golpes finales, podemos hacer explosiones de estasis. Aparte, recibir daño, teniendo armadura escarchada, nos da energía cuerpo a cuerpo. Fragmentos, obviamente, vamos con cinética, así que susurro desgarrador, haremos más daño a los cristales y enemigos congelados. Susurro del hambre, tenemos más estadísticas de cuerpo a cuerpo al recoger esquilas. O mejor dicho, recibimos energía. Si os quitáis esto, tenéis que saber que tardamos un pelín más en recargar la energía. Si queréis usar más la habilidad, tiraros esto. Susurro de la conducción, los fragmentos vienen a nosotros, y susurro de la escarcha, tenemos hasta 8 de armadura escarchada, lo cual está bastante bien. Por cierto, para esta build podéis probar la granada metralla, que va bastante graciosa. ¿Qué armas vamos a llevar? Para empezar podéis usar cualquier arma, pero yo me quiero centrar en de munición principal, porque os he traído ya en el canal muchas builds de munición especial, de habilidades puras. Vamos a ir con armas cinéticas que las han bufado un poquito, así que vamos a ir con la Kostov 7G0X. ¿Qué hace este automático? El séptimo proyectil, ¿vale? El séptimo proyectil que disparemos con este arma va a rebotar entre los enemigos. Aparte, tiene disparar para saquear, aparte recoger un orbe de poder refuerza los rebotes de los siguientes disparos. Si tenéis el catalizador, tendréis orbes atricción. ¿Eso qué hace? Hacer daño prolongado con el arma genera orbes, lo cual está muy bien como catalizador. Podéis llevar una ametralladora de estasis si queréis. Esta ametralladora del DLC de Confines del Destino viene con investigación exhaustiva que nos permite tirar cohetes todo el rato, de vez en cuando, gastando una bala hace mucho daño, junto a contador de bajas es una buena combinación. Sé lo que vais a pensar, Mephisto, yo no quiero hacer raids, yo no puedo hacer raids, no tengo gente para hacer raids. Probad en el buscador de escuadra, chicos. De vez en cuando encontráis escuadras para hacerlo, o incluso farmear algún que otro encuentro, a lo mejor en el buscador de escuadra, ahora que hay en rotación actividades, podéis aprovecharlo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ir con dos piezas de la incursión de Crota. ¿Es obligatorio? No, pero le da un puntito a la Will que mola bastante. Molar, mola. Efectivo, es efectivo, pero tampoco demasiado, ¿vale? Hacemos explosiones de lacayo cada vez que matamos enemigos y con los cristales. Dos piezas set bombero paracaidista que podéis comprar en Zabala para que al recoger orbes de poder tengamos resistencia al daño. Vamos a ir con recinto de ruptura. Esto es lo espectacular de esta build. Los golpes finales cuerpo a cuerpo potentes crean explosiones de daño. Asestar golpes a enemigos más fuertes y remates, que podemos hacer remates y hacen explosiones también. Las explosiones son más grandes. Los cristales de estasis cuentan como cuerpo a cuerpo. Es raro que al usarlo con la habilidad de clase, los cristales son cuerpo a cuerpo, pero sí, efectivamente. Para esta build nos interesa tener por lo menos 100 de cuerpo a cuerpo. Me gustaría tener más, pero no he podido para probar. 100 de cuerpo a cuerpo está bien. Y un poquito de super por si acaso. Modificadores. Sifón armónico para las armas de atadura. 2 mano a la obra para tener más progreso de super. Con mano de hierro para generar orbes. Y inducción de impacto y golpe concentrado para generar energía de habilidad con el daño cuerpo a cuerpo. Pechera, raquete cargado, resistencias al daño, que queráis. Botas, carga elemental, obligatorio, porque vamos a crear un montón de skills, con 2 oleadas de arma cinética. Por último, atracción poderosa, usar la habilidad de clase, recogemos los árboles que hay cerca, remate inmortal con protección de proximidad y remate saludable para que el remate nos cure a cambio de una carga de armadura.
En el momento que estoy grabando esto, o al menos esta parte, hay un glitch para matar jefes con mucho daño de armas y todas esas cosas. Ya tenéis vídeos en el canal. Cuando lo arreglen, vamos a tener artefactos normales. Es por eso que vamos a ir con bolsa boticaria para varones asesinos y vamos a equipar congelación cerebral. Los combatientes congelados se crean en forma de cúpula, que congelan. Renovación de escarcha, si tenemos armadura escarchada y estamos en la vida al rojo, hacemos una explosión que congela. Masacre total, matar enemigos poderosos nos da resistencia al daño y nos da vida. Oleada debilitante, los remates hacen una oleada de daño de estasis y ralentizamos. Ventisca letal, fragmentar objetivos congelados y cristales de estasis hace más daño y aparte romper cristales de estasis suelta proyectiles que ralentizan frío del viento, parametralladora de estasis o armas de estasis. Los impactos rápidos nos van a dar acumulaciones de armadura escarchada y si le damos a enemigos ralentizados o congelados creamos esquirlas, que es un extra, esto no hace falta. Y por último, conversión en cristalino, después de activar la habilidad de clase, lo mismo para las armas de estasis, es decir, nuestra ametralladora, podremos crear esquilas de estasis con el siguiente golpe final. Así que, bueno, podemos ir acumulando esquilas de estasis, esto no lo había leído, para cargar una barrita, y eso hace que el siguiente cuerpo a cuerpo cree más cristales, depende del número de cargas. Esto es importante saberlo porque puede estar gracioso. Para el fashion tampoco he puesto muchas cosas. A mí me flipa cómo ha quedado, es más sencillo, me gusta mucho. Casco y brazos, guantelete rompedor de asedio y casco rompedor de asedio. Casi todo va a ser con el Shader indumentaria heroica, menos cronología vitrificada para la banda, capa o distintivo, como queréis llamarlo. Exótico, pues es el exótico. Las botas van a ser las botas de compuesto de la devastación, que podéis comprársela a Dawan si no me equivoco. Y distintivo jinete sin ley, que es de las nuevas tiendas que hay en medio de la torre. Estamos ya aquí en el campo de tiro, en la galería de tiro, porque chicos, voy a enseñaros por qué mola este combo. Si no lo sabéis, si nosotros nos deslizamos y usamos el cuerpo a cuerpo, creamos estasis. Como veis, se ralentizan los enemigos, disparamos una bala al cristal de estasis y podemos romper a los enemigos. Como veis, los enemigos que son asesinados por el cristal de estasis explotan, porque el cristal cuenta como cuerpo a cuerpo, efectivamente. El cristal cuenta como daño cuerpo a cuerpo, lo que causa explosiones de lacayo, efectivamente, chicos. Lo cual, pues hace combos bastante bárbaros, como estáis viendo. Si veis que las explosiones de lacayo no ocurren tanto, se debe a este fragmento, ¿vale? Creo que es este. No, perdonad. Tiene que ser este. Ya que el romper un cristal de estasis desperdiga cristales de estasis dañinos, ¿vale? Si vosotros queréis hacer más explosiones de lacayo, quitad ese fragmentito. Fuera de eso, ¿cómo se juega la Will? Pues ya la habéis visto. Deslizarse, usamos la habilidad y con la habilidad es tan sencillo como importante deslizándose, disparar una bala a un enemigo, a un cristal, como queráis, ¿vale? Las esquinas de estasis que recogemos del suelo sin querer nos van a dar un montón de energía cuerpo a cuerpo, como estáis viendo. Armadura escarchada, no nos tenemos que preocupar prácticamente de la energía cuerpo a cuerpo. Nos vamos a curar un poquito de vida y aparte vamos a ganar cargas de armadura. Luego tenemos la granada que, si no lo habéis probado, el daño que hace es bastante gracioso también, ¿vale? No está nada mal el daño que hace. Dicho esto, una cosa más que tenéis que saber. ¿Cuánto daño hace enemigos más fuertes la Will? ¿Vale la pena contra enemigos más fuertes? Pues chicos, la respuesta es la siguiente. Nos deslizamos y disparamos. Ahí tenéis la respuesta. Es una bestialidad. Es una animalada el daño que hacen los cristales de estasis por los fragmentos que tenemos. Así que aprovechadlo porque se vienen cositas guays. Alerta de vanguardia, cuna de los viles. No sé si los compañeros van a ir. Va con hebras. Me temo lo peor con las hebritas. Va a ir con el daño masivo de hebras, tiene pinta. Nosotros vamos más con daño humilde. Pero ya estáis viendo que los cristales no son un problema, la verdad. Ahí la ha rematado el compañero, no pasa nada. Vamos a por el siguiente. Van a ir con lo de truquito. Saber que lo estoy grabando en la semana que están los glitches. Por lo que van a ir a tope los compañeros. Van a ir a modo masacrador.
Yo voy a ir a por los pequeñitos. Cristales de estasis. Ahí está, ahí está. Una grietita. Bueno, barricada, mejor dicho. Voy a tirar una granada ahí, bien dañina y guapa. ¡Yes! Y otra habilidad. Y rompemos los cristales. Obviamente cuesta matar algo aquí, ¿vale? Normal. Tampoco tenemos mucha estadística cuerpo a cuerpo, como he comentado antes, pero... bastante bien, ¿eh? Y ahí rematamos. Está bien, está bien. Haciendo explosiones. A ver si conseguimos pillar a un enemigo y matarlo rápidamente con el melee. Aquí podemos hacer bastante pupa. Ay, 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 hemos hecho unas cuantas explosiones. Explosiones ricas. Sí, señor, explosiones. Y lo paramos otra vez. Y explosión. Y explosión, explosión. Ay, el cristal este. Ahí está, y explosión. Y granada. Ay, me ha quitado el compañero. Y el jefe. Toma, cristales. Cristales dañinos. Y otro cristal. ¡Ya! Daño masivo de cristales. Vale, vamos a rodear por detrás. Y más cristales. Ay, 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 ay. Daño masivo. ¡Dios! ¡Qué locura, eh! A ver, ya sabéis, ya hemos subido alguna build al canal del tema de los cuerpo a cuerpos. Pero me gusta porque, como cuentan como cuerpo a cuerpo, hacemos ultra explosiones guapas, ¿eh? Pero guapas, guapas, guapas. Vamos a ver en esta parte. Por la puerta voy. ¡Cristales! Bueno, los he tirado un poco pronto para que el compañero me dejara alguno, pero no he podido quedarme con ningún enemigo. Pero aquí sí. Y me deslizo. Y rompemos los cristales. Ahí, ahí, explosiones. Ahí sí. Mi pregunta es, ¿con la super? ¿Con la super podemos hacer cristales y cuentan como cuerpo a cuerpo? Porque claro, creo que cuentan... No, no contarían como cuerpo a cuerpo, cuentan como super. Es importante tener ese detallito, la verdad, pero bueno. Vamos a meternos aquí de cara. Mientras los compañeros están ahí haciendo cosas. Rompemos los cristales, ahí está. Granadita. Y vamos a tener que ir a por... el cacharro este que hay aquí atrás. Porque si no, aquí no hacemos nada. Ahí está. Y ahora sí que podemos ir a por él. Y mira, encima el compañero va con la super esta de fuego. Por lo que podemos hacer un montón más de cristales de estasis. Me mola. ¿Dónde está el enemigo este? Y el sobrecarga. Ah, que está ahí abajo. Madre mía, no lo había visto. Está ahí escondido. Toma. Cristales de estasis. Toma, cristales de estasis. Yes. Qué pena que la gran mayoría de los cristales se me han ido para abajo, pero... Madre mía, qué barbaridad. Esta sala me gusta bastante. Esto es lo que os decía del arma, que si apuntas un rato, puedes disparar un cohete bastante dañino. Gastamos una bala, podemos disparar otra balita individual. Y si vamos matando enemigos con racha, mientras no cambiemos el arma, se mantiene el bufo de racha y ese misil sale disparado con bastante daño, ¿vale? Es un combo que me flipa bastante. Podemos pillar a estos bichos de vida roja, por ejemplo. Bueno, ahí he fallado el misil porque se ha ido a Narnia. Pero podemos matarles así. Ahí hay un enemigo. Pues cohete. Bueno, la ha esquivado otra vez, ¿no? La ha esquivado. Creo que la ha esquivado. Pero me entendéis, ¿no? A ver si este no se la esquiva. Quedado quieto. ¿Veis? Quita un montón de vida. Repito, gastando una bala, ¿eh? Es una de las combinaciones que más me gusta de arma. Y le podemos sacar partido. Más si conseguimos cristales de estasis. Porque aumenta el daño de nuestras armas. ¡Y toma! Y rompemos los cristales de estasis. Con explosiones de lacayo ahí. Que han muerto algo por ahí. Ni me he dado cuenta ni qué era. ¡Ay, ay, ay! ¡Daño masivo! Y ahora con el automático rompo esto. ¿Y dónde está el otro? Aquí está el otro. Ah, que no es un campeón. Es un bichito. Es un bichito pequeño. ¡Hola! ¡Que madre mía! El compañero me ha reventado contra la pared. ¡Madre mía! ¡Qué golpe me ha dado! Me ha metido contra la pared. Aquí podemos hacer lo mismo, un poquito. Un poquito de cristalitos. Vamos a hacer otro más. Aunque creo que los ha matado el compañero todos. Así que vamos hacia adelante.
¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Voy a ir a saco. A saco. Toma. Uy, esa granada la he tirado un poquito mal, pero bueno. Está bien, está bien. Más cristales de estasis. Ahí, ahí, explosiones, explosiones. ¡Ay, que hay otro más! ¡Uf! Que había otro más. Y ahora por este. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, y había otro pequeñito por ahí. ¡Ay, ay, ay! Más cristales, más cristales. Más cristales. Un pulso cohete aquí un poquito. Que no no he gastado ni una bala todavía. ¡Dios! ¡Qué locura! Vale, esta parte de ahora también es divertida, ¿eh? Voy a intentar... Me voy a meter de primeras, ¿eh? O sea, estoy muy loco. ¡Estoy muy loco! Me meto de primeras. Allá que voy. ¡Toma! Dios, explosiones de lacayo. ¡Toma! Dios. Y otra. ¡Ay, ay, ay! Es que son como mini bombas. Mola mucho. Son como mini explosiones. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, ese está muerto ya. Mola porque son mini bombas nucleares de hielo. Y de veneno y de lacayo maldito ahí raro. No sé. Lo bueno es que con dos cargas cuerpo a cuerpo podemos usar una para movernos. Y como veis va bastante bien, ¿eh? Pero bueno, no voy a despistarme que quiero matar bichos. ¡Tomad! ¡Bum! ¡Explosiones! ¡Ay, ay! Hielo, hielo, hielo. Explosiones, hielo. ¡Dios! ¡Dios! Y ahí hay otro. ¡Tomad! ¡Pilla del hielo! Vale, está bien, está bien. Hemos hecho pupita. Y esta sección, como tenemos una super muy buena, realmente podemos volar un poquito. Cuerpo a cuerpo. Volar un poquito. Cuerpo a cuerpo. Volar un poquito. Cuerpo a cuerpo. Volar un poquito. Y super ahí en el suelo. Dios. Como mola. Y toma hielo. Y pum, 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 pum. Y ahí está, ahí está. Vale, cuidado con este, ¿eh? ¡Jua! Maniobra evasiva. ¡Shia! Maniobra evasiva. Maniobra evasiva otra vez. ¡Toma! Toma, 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 toma. Y cuerpo a cuerpo. Dios, lo he tirado fuera. Lo he tirado fuera. Bueno, lo importante es que ha contado como muerto. Es lo que importa, ¿no? Ya sabéis lo que dicen, chicos. Lo importante es el resultado. Vale. Voy a tirar un poquito de barricada por aquí. Así recojo orbes. Y tengo cargadito el automático. Ya voy a usar así para hacer un poco de daño. Oye, no hace mal daño, ¿eh? Va rebotando, va haciendo sus cosas. Igualmente ahora mismo no podemos hacer mucha cosa. Ya sabéis, no, el hielo lo he perdido. He hecho un poco el desperdicio de hielo ahí atrás. Pero ahora lo tenemos. Madre mía, la explosión de lacayo. Y otro más. Bueno, lo han rematado al final. Pero está bien, está bien. Y ahora viene la parte de fuera. La parte exterior. Creo que voy a tirar una granada. Esa granada debería ser buena, ¿eh? Dios, esa granada. Esa granada no está nada mal. Y yo que me voy a meter para adentro. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Daño masivo! Daño masivo. Y me cubro un poco, por si acaso. Para volver a atacar, con hielo. Ay, ay, con hielo a tope. Vale, y otra más. Me voy a acercar un poquito más. Ahí está, hielo, 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 hielo. Madre mía la cantidad de curación que te da esto, ¿eh? Madre mía la cantidad de curación que te da el hielo. Qué barbaridad. Y somos muy tanques. Toma, otro hielo para ti. Y te tiro una granada. Y otro hielo. Mira, el compañero va con la solar. ¿Y dónde hay más bichos? Aquí hay otro. Bueno, este está medio muerto ya. Este está medio muerto. Entre el hielo y los fuegos que están habiendo en esta misión, la estamos liando más bárbara. Madre de Dios. Que empiece el caos. ¡Dios! Super explosión de primeras. Y otra. Doble cristal. Ay, 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 ay. ¿Y dónde está el jefe? Aquí delante.
¿Dónde salen bichos? Aquí atrás. Pues tomad. Tomad, insensatos. Dios. Esto es una alerta de vanguardia, ¿eh? Por cierto, esto es una alerta de vanguardia. Estamos aquí jugando como si fuera esto un ocaso normalito. Se nota un montón la resistencia al daño, el bufo que le han metido. Está muy bien, ¿eh? Dios, qué locura. ¿Cuánto cristal de estasis? ¿Cuánta cosa? Pues toma. Y te tiro esto. Yes. Bueno, pues me gustan los bichos, así que voy a ir a por los bichos. Así que toma. Es muy bárbaro. Es muy bárbaro. Madre mía. Cantidad de orbes, cantidad de cuerpo a cuerpo que están habiendo aquí. Toma un par de balas de cohetes. Para que veáis la diferencia, ¿eh? Le estoy dando con un arma fuerteota, que son los pulsos cohetes, y parece que le esté pegando con... no sé, con papel. Le estoy pegando con disparos de papel. Pero con el hielo cambia la cosa, ¿eh? Vamos a ayudar al compañero ahí. Con los imparables y los ogros y las cosas que aparecen por aquí. Bastante malvadas. Ahí está. Y otro cuerpo a cuerpo. Vale, ahí lo remata. ¿Y dónde hay más bichos? Aquí atrás hay más bichos aquí. Y... otro más. El daño masivo. Mira, el compañero tampoco puede. Lo carga el diablo, el sobrecarga ese. Vamos a ir a por el jefe. Meterle con todo. Meterle con todo. Toma. Pues espero que os haya gustado esta configuración de Titán de Estasis, centrada en cuerpo a cuerpo, literalmente cuerpo a cuerpo, y cristales que se convierten en cuerpo a cuerpo. Una locura. Como siempre, dando un buen like, suscribiros si no lo estáis y náquel, náquel.